Estudiantes, aprendices, curiosas y curiosos, hola de nuevo. Nos volvemos a encontrar en un nuevo video en el que vamos a desarrollar una temática algo compleja que tiene que ver con las prácticas del lenguaje. Esta temática precisamente es el lenguaje, su estructura, cómo fue desarrollado el análisis para entender lo que entendemos hoy como lenguaje. Pero para eso inicialmente vamos a recorrer tres puntos, tres momentos de necesaria detención en lo que respecta al lenguaje. Por un lado explicaremos de manera sintética cuáles son las corrientes teóricas previas a Ferdinand de Saussure. ¿Y quién fue Saussure? Un suizo, nacido en Ginebra en 1857, falleció en 1913 y es considerado el padre de la lingüística moderna. ¿Y qué hace Saussure? ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué es tan importante conocer su trabajo? Bueno, porque estas corrientes previas de las que estábamos hablando intentan pensar cuáles eran las relaciones posibles entre lenguaje y pensamiento, y entre el lenguaje y lo real. Luego de todo esto que vamos a hacer en esta pequeña introducción, veremos ese punto de corte de inflexión que produce la lingüística moderna, la de Ferdinand de Saussure, que claramente representa un giro total en relación a lo que planteaban las corrientes tradicionales que intentaban dar cuenta de las características del lenguaje. Y ustedes dirán por qué es importante entender estas cuestiones. Bien, porque el lenguaje, aunque si bien es algo en lo que no pensamos, la mayoría, estamos hablando de esa famosa campana de Gauss donde hay un 80-90% de gente que recibe las cosas como se las dan, no piensa demasiado y que él mencionó como los mediocres. En este caso, el lenguaje pasa a ser una de esas disciplinas, o mejor dicho, prácticas, que no son muy pensadas. Pero resulta que el lenguaje condiciona nuestro pensamiento, condiciona nuestra forma de entender el mundo, condiciona nuestra inteligencia, condiciona nuestro intelecto. Es increíblemente fantástico todo lo que se puede hacer si se domina esta práctica. Por eso, tenemos que entender que no es de ahora que se está discutiendo cuestiones sobre el lenguaje, que se siguen discutiendo. Esto empezó hace mucho tiempo atrás, siglo V, siglo VI antes de Cristo, con Platón, con los griegos, luego se fueron creando nuevas teorías, pero comencemos por la primera. La primera corriente de la que tenemos datos se denomina corriente referencialista del lenguaje y operaba con la siguiente idea: que lo real es anterior a la discursividad y que la palabra es una etiqueta que se adhiere al referente material. Esa etiqueta es espejada por el referente por simple contemplación del objeto, lo que nos permitiría captar las palabras más adecuadas para designarlo. La función del sujeto es observar, usar los sentidos, esperar y decir en un momento la palabra más correcta para nombrar a tal objeto es esta. En el fondo, la ilusión que emerge de este planteo es la de una adecuación plena, absoluta, entre lenguaje y objeto. El lenguaje, la etiqueta, tendría la particular virtud de apresar la esencia del objeto, decir de manera incuestionable lo que el objeto es. Por ejemplo, aquí tenemos un encendedor. Según esta teoría, este encendedor tiene el nombre que el objeto necesita tener, y que alguien contempló, esperó lentamente, con paciencia, puso en juego todos sus sentidos hasta que pudo percibir que el objeto le decía: yo me llamo encendedor. Esa sería más o menos, a grandes rasgos, explicando esta teoría. La etiqueta, como que los objetos ya tenían nombre antes de ser objetos. ¿Y de dónde se saca esto? Hay un libro escrito por Platón que se llama El Catrilo, que opera desde esa lógica. En él se dice, por ejemplo, que la palabra más adecuada para designar al cuerpo, luego de contemplarlo, es soma, y que soma significa cárcel del alma. Esta corriente presenta por lo menos tres problemas en su trama argumental, en su estructura lógica. Vamos a ver esos problemas. El primer inconveniente es que hay algunas palabras que se pronuncian pero no tienen un referente material. La palabra sirena, por ejemplo, entendida como un ser entre pez y mujer, que no es observable, existente en términos materiales, objetivos, que es una construcción imaginaria, producto de la capacidad creativa de los sujetos, nos muestra que hay palabras que no tienen un referente material y sin embargo existen dentro de la dimensión simbólica
que el propio lenguaje presenta. Y así hay infinidad de palabras, piensen en cualquiera que tenga que ver con la imaginación de los sujetos, y van a entender que no tienen un referente material porque nadie los ha visto. El segundo problema es que si hubiera una relación de adecuación lenguaje-objeto, habría un solo lenguaje universal. No existiría el inglés, el francés, el español, el alemán, etc. Habría una única lengua universal porque existiría un ajuste perfecto entre lenguaje y objeto. El objeto sería lo que el lenguaje pronuncia, de manera que habría una sola palabra para cada objeto, solo una, y todos nombraríamos las cosas de la misma manera, sin confusión ni ambigüedades. La esencia misma del referente material estaría expresada plenamente en la palabra, y eso no sucede en la realidad. El tercer problema es la cuestión de la llamada regresión al infinito. Si uno piensa que el objeto es el que espeja la palabra precisa para nominarlo. Platón dice que los legisladores y los sabios en algún momento se sentaron a contemplar la infinitud de los objetos, la vasta gama de lo existente, y a captar en la observación paciente la palabra que nombrara al objeto. Claramente esta metodología conduce a la regresión al infinito, ya que es imposible nombrar todo lo existente. Siempre hay algo nuevo para crear, por nombrar. No alcanza la vida entera de los sabios y legisladores para lograr semejante compilación, por lo que este no pudo ser el punto de partida del lenguaje. La otra vertiente que disputó terreno teórico con la que se puso recién es la conocida como corriente de la expresión lógica del lenguaje. Esta manera de enfocar el problema afirmará que el pensamiento es anterior al lenguaje y que este es la superficie material en donde el pensamiento se expresa. Vendría a ser algo así como una herramienta. El pensamiento es un conjunto de ideas ordenadas lógicamente, tiene una estructura, una forma, no se manifiesta de cualquier manera. El lenguaje es el soporte material que permite expresar al pensamiento dentro de una estructura lógica. Por lo tanto, hay respeto a un orden de legalidades sintácticas que tienen que ver con la presencia necesaria de un sujeto, un verbo y un predicado. El sujeto es la sustancia, el verbo afirma algo y el predicado aparece asignando una calificación o cuantificación en relación al sujeto. Esa sería la explicación de esta corriente. Para esta forma de interpretar las características centrales del lenguaje, habría una lógica universal. Es decir, todos los sujetos piensan con este esquema, con estas categorías lógicas, con esta estructura sintáctica. El problema que se le presenta a esta corriente es que esta pretendida universalización no es tal. De hecho, la lengua inglesa invierte este orden, por lo que se rompe la idea de una forma de pensar con forma única. Sintetizando entonces, hasta aquí tenemos una corriente que se afirma sobre una realidad que domina y que es prediscursiva, que existió antes de que los seres humanos comenzaran a hablar, y una corriente que se afirma sobre la subjetividad pensante, que es nuestro pensamiento el que domina el lenguaje. Es el momento de marcar el punto de quiebre, el punto de corte con estas versiones tradicionales sobre el lenguaje y sus vinculaciones, sobre el lenguaje y lo material, sobre el lenguaje y lo subjetivo. Va a aparecer entonces Ferdinand de Saussure, como dijimos al principio, 1900 más o menos, empezarán a tomar forma sus ideas y hasta 1950 no se declaró como ciencia, que es la que hoy se estudia como lingüística en las universidades, porque las ideas de Ferdinand de Saussure no fueron aceptadas de buenas a primeras. Pero con todo lo que hemos visto y entrando de lleno a lo que se conoce como lingüística moderna, vamos a presentar la clase de este video que, como el tema se habrán dado cuenta es muy extenso, lo vamos a denominar la estructura del lenguaje, primera parte. Comenzamos. Para comenzar con el presente tutorial, primero debemos hacer mención de la persona que es considerada la fundadora de la lingüística moderna, es decir, Ferdinand de Saussure. ¿Por qué debemos nombrar a esta persona? Porque él es el que va a concretar un punto de no retorno con respecto a las teorías anteriores, es decir, el sistema abstracto frente a las realizaciones concretas. Por lo tanto, esta diapositiva la vamos a titular La estructura del lenguaje, que por primera vez vamos a conocer que tiene una, y es gracias a Ferdinand de Saussure, que, como dijimos, va a generar un punto de no retorno, y este punto de no retorno es el camino al signo. Es de novedad plena, es la elaboración del signo como una construcción abstracta y formal.
conceptos muy propios de la modernidad. Saussure no hará hincapié en lo exterior, como vimos en la introducción de este video, es decir, no hará hincapié en lo real, en los llamados referentes materiales, ni en lo interior de la subjetividad. Saussure pone énfasis en el propio lenguaje. Su análisis es inmanente, es decir, dentro de las propias dimensiones lingüísticas. Por lo tanto, su investigación conducirá a la elaboración de categorías para definir cómo funciona el lenguaje. Sostendrá como punto fundacional de su desarrollo la idea de que el lenguaje está constituido por unidades mínimas que llamará signos. Cada signo estará constituido por un significante y un significado. Separados por una barra, a su vez, tras una elipsis que los abarca marcando unión, división con la barra, unidad con la elipse, y dos pequeñas flechas, una a cada costado del signo con sus extremos apuntando en distintas direcciones que indican reciprocidad. Lo tenemos aquí en la diapositiva, esquemáticamente o gráficamente representado el signo lingüístico. Y para Saussure vamos a agregar el signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras, formada por la unión de significante, imagen acústica y significado concepto, que vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. Esto es uno de tantos enfoques, luego aparecerán más, que no van a contradecir a Saussure, sino que le van a agregar más conceptos. El primero de todos, que le da una estructura al lenguaje, se conoce como bases del enfoque estructuralista, en donde el signo lingüístico se reconoce como el elemento mínimo constitutivo de la comunicación. Para entender todo esto que dijimos al principio, tenemos que comenzar a hacer un recorrido, el mismo que hizo Saussure, para explicar todo desde un punto de vista científico y que con el tiempo luego fue considerado como ciencia, la lingüística moderna. Esto se conoce entonces, lo que vamos a hacer ahora, como paradigma saussuriano, paradigma porque cambió la forma de entender y de estudiar el lenguaje a través de esta ciencia. ¿Y qué vamos a ver dentro de este paradigma saussuriano? Vamos a tratar de entender qué es el lenguaje, la lengua y el habla. En principio, el recorrido fue dificultoso. ¿Por qué? Porque precisamente existen dificultades para definir el objeto de estudio de la lingüística moderna. Esta, a diferencia de otras ciencias, no opera con un objeto dado de antemano, sino que construye su propio objeto. La dificultad reside en que no podemos ver el objeto de la lingüística saussuriana, la lengua, en la realidad, entre comillas, por supuesto. Vamos a citar a Saussure para que se entienda un poco mejor. Tomando en su conjunto el lenguaje, es multiforme y heteroclítico, a caballo, en diferentes dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico. Pertenece además al dominio individual y al dominio social. No se deja clasificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos porque no se sabe cómo desembrollar su unidad. Estas son palabras de Saussure, vamos a tratar de explicarlas. Entonces, en principio, como síntesis o pequeño resumen, decimos que la lingüística saussuriana no opera con un objeto dado de antemano, sino que construye su propio objeto, la lengua. Y este objeto no lo podemos ver, a diferencia de otras ciencias. Supongamos, la física estudia los movimientos de los cuerpos, entre otras cosas, y son todas situaciones y acciones que se pueden ver y medir. La lingüística, para que se constituya como ciencia, debe poder construir su objeto de estudio y no construirlo a través de ideas, tiene que ser comprobable y medible. Por eso la primera dificultad, la lengua, ese sería el objeto de estudio. Vamos a ver cómo llega Saussure a definirlo como tal. En principio, esta masa confusa que es el lenguaje, de extrema heterogeneidad, inaprensible, que no se puede agarrar, se nos presenta con diferentes dominios. Dijimos entonces, extrema heterogeneidad, inaprensible y diferentes dominios. ¿Qué es esto de los dominios? Primero, un dominio físico,
Las sílabas que los hablantes pronuncian son ondas acústicas que se desplazan por el aire, sonidos reales y concretos. Pero los sonidos en sí no constituyen el lenguaje. Similares sonidos pueden ser emitidos por ciertos pájaros como loros y urracas, pero no por ello podemos decir que tengan lenguaje. Entonces aparece un segundo dominio que es el fisiológico. Ese sonido no tiene una existencia autónoma, no está flotando permanentemente en el aire, sino que es emitido a través de complejos órganos de fonación y recibido por medio de órganos de audición igualmente complejos. Tercero, un dominio psíquico, y aquí donde empiezan a haber diferencias con las teorías anteriores donde lo psíquico no era tenido en cuenta. ¿Qué es esto, el dominio psíquico? La correspondencia entre un sonido recibido y una idea determinada que se realiza en la mente del individuo. No es en medida alguna simple y tampoco lo es la relación inversa, la unión de un concepto con su correspondiente sonido. Fíjense que aquí ya entran cuestiones que no se tenían en cuenta. Una de ellas es la formación del individuo, su relación social, su educación, su conducta, su sanidad mental. Bueno, entran un montón de cuestiones que empiezan a verse a través del lenguaje. Pero además, como si esto fuera poco, el lenguaje presenta una manifestación individual, el uso particular que cada individuo realiza, y una manifestación social, su existencia colectiva que permite la comunicación en un grupo humano. Si tenemos en cuenta que una sociedad va siguiendo transformaciones a lo largo del tiempo, hallamos otra característica. El lenguaje puede ser estudiado como una institución actual. Un corte realizado en un momento dado a un continuo, como una foto del lenguaje que llamamos estudio sincrónico, o como el producto de una evolución histórica que se conoce como estudio diacrónico. El estudio diacrónico no es el que va a hacer hincapié en la lingüística moderna, más bien esta ciencia considera que eso es más una función de la gramática, que tiene que ver más que nada con la evolución de las palabras, cómo van cambiando con el tiempo pronunciaciones y formas de decir las cosas. Es importante que se entienda que esto ocurre porque la sociedad así lo implementa. La evolución de las palabras, los cambios en el lenguaje con respecto a ellas, no son impuestas, no puede ser impuesta por un gobierno, ni por un rey, ni por lo que fuere. Es algo que se produce a través de la sociedad por voluntad propia y porque pasa. Es una cuestión de un proceso y mucha gente no entiende que generalmente cuando querés imponer que se hable de una manera, ocurre exactamente lo contrario, nadie te da bolilla. Esto lo determina la sociedad y tenemos ejemplos en el mundo que no quiero dar porque me he dado cuenta que hay gente que es muy susceptible y parece que cuando toco estos temas se sienten como que estoy tratando de atacar algún sistema político o pensamiento de la época y no tiene nada que ver, solamente hago un recorrido de cómo han ido sucediendo las cosas con respecto al lenguaje basándome en científicos que no tienen nada que ver con la política. Continuamos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva la titulamos como las dos caras del lenguaje. ¿Por qué? Porque Saussure habla de dos caras que se determinan mutuamente en el lenguaje, una individual y una social, como vimos en la diapositiva anterior. Un sistema fijo, pero a la vez producto de una evolución histórica. Esas caras del lenguaje son llamadas por Saussure lengua y habla, langue et parole. La lengua es el sistema y el habla es la manifestación efectiva de ese sistema. La lengua es una totalidad en sí, autónoma y estable. Es un sistema de posiciones interdependientes, interrelacionadas, que constituyen un todo complejo y ordenado. Es el principio rector del habla. Por su parte, el habla es la realización de la lengua a través de sonidos vocales. Como cada hablante hace uso del sistema según su propia individualidad, para Saussure el habla no constituye un objeto de estudio.
En cambio, la lengua, como dijimos, a partir de Saussure pasa a ser una institución social y por tanto único y verdadero objeto de estudio de la lingüística. Para esto, y para entenderlo mejor, tenemos que ir a las unidades mínimas de lo que representa la lengua, que es el signo lingüístico. Como pusimos en la diapositiva, son las unidades que conforman el sistema de la lengua, es decir, el signo lingüístico. Están formados por dos elementos, ambos de carácter psíquico, llamados concepto e imagen acústica. ¿Cuáles son las relaciones que estos elementos establecen entre sí? Lo vamos a explicar de esta manera, con un ejemplo. El hablante elige los signos lingüísticos que va a usar en el mensaje, según la conveniencia del caso y su propia inteligencia, en una acción que depende de su voluntad. Una vez pronunciada la palabra, esta viajará en forma de sonido y será recibida por el oyente. En la mente de este individuo, el que recibe el sonido, la imagen acústica recibida determinará un concepto, en forma independiente de la voluntad del sujeto, que no puede intervenir en la relación. Tenemos entonces que para Saussure la relación entre un concepto y una imagen acústica, operación que realiza el hablante, es activa, mientras que la relación entre una imagen acústica y un concepto, operación que realiza el oyente, es pasiva. Fíjense que es al revés. Primero, concepto, imagen acústica, hablante. Imagen acústica y concepto, oyente. El hablante piensa la palabra, la hace correr por el aire, la pronuncia, y en el oyente llega primero la imagen acústica, que produce esa palabra y se forma la idea. Ahora vamos a explicar mejor. Va a decir Saussure, la lengua no es una función del sujeto hablante, es el producto que el individuo registra pasivamente, nunca supone una premeditación. El habla es, por el contrario, un acto individual de voluntad e inteligencia. Con esto Saussure caracteriza al hablante como a un árbitro del habla. El único condicionante sería su inteligencia. Por el contrario, el oyente es quien pasivamente escucha y entiende. Por ello decíamos en la diapositiva anterior que el habla, por su carácter extremadamente heterogéneo, no puede constituir un objeto de estudio según Saussure, y esto es porque cada uno habla según su inteligencia, su pronunciación, sus formas, etc. En cambio, la lengua es social. Hay que adaptar, el hablante se adapta a la lengua y no al revés. Pero si cada hablante es árbitro, habría que hacerse una pregunta, ¿verdad? Si cada hablante utiliza la lengua a su modo y como puede, ¿cómo es posible entonces la comunicación? Bueno, es posible porque existen ciertas conversiones que permiten distintas articulaciones. Si bien los hablantes no son todos iguales, se establece un promedio, un convenio tácito en la sociedad por el cual todos reproducen aproximadamente los mismos signos como referente de los mismos conceptos. Lo que garantiza la comunicación es la lengua, es decir, lo social y no lo individual. Completamos la diapositiva para hacer un pequeño resumen. Como pusimos aquí, sintetizando todo lo visto de manera esquemática, tenemos lenguaje es igual a lengua sobre habla, donde lengua tiene una unidad o se maneja a través de una unidad que es el signo lingüístico, y esta unidad, el signo lingüístico, está compuesto por dos elementos, el concepto y la imagen acústica. Concepto e imagen acústica. Imaginemos a un hablante. Posee un signo en su mente, por ejemplo, árbol, y tiene la voluntad de comunicárselo a un oyente. Para ello procede a la fonación de ciertos sonidos, según su recuerdo de la imagen muscular fonatoria específica. La palabra viaja por el aire en forma de ondas sonoras y es oída por el oyente, que realiza en su mente otra operación. El sonido recibido, ahora nuevamente imagen acústica, se relaciona con un concepto. Luego, el oyente pasa a ser hablante. Tiene un signo en su mente, por ejemplo verde, y a través del acto fonatorio lo emite, lo codifica. Será escuchado por el anterior hablante, que ahora es oyente. Este último unirá el sonido escuchado con un concepto que existía en su memoria y decodificará el mensaje completando el circuito. Esto quiere decir muchas cosas. Primero, para que alguien pronuncie la palabra árbol, no solo debe tener que saber lo que quiere decir,
sino que en su mente lo tiene que imaginar. Hay palabras, sobre todo las palabras nuevas, y le ocurre a la gente mayor, que las desconoce y se le tiene que explicar lo que quiere decir, y la persona cuando escucha la explicación, y a todos nos ha pasado, empieza a elaborar una imagen en su mente sobre esa palabra. Le da forma, ¿se entiende? Esa abstracción pasa a tener forma, así sea verde, pasa a tener forma, hay una imagen en la cabeza. Y eso es lo que se conoce como luego concepto. Las dos cosas van unidas. Viene el sonido, se transforma en imagen acústica, es decir, ese sonido genera la imagen y esa imagen genera un concepto. La idea que tenemos sobre esa cosa que tiene que ser un hecho de conciencia porque es algo que habremos tenido la experiencia de conocer, ya sea personalmente, a través de los libros, porque alguien nos explicó, como sea. Porque, supónganse, una palabra como duende. Nadie vio un duende. En realidad sí, lo habrán visto dibujado, películas, etc. Cada uno forma una idea de ese duende en su mente y cuando otro dice duende, si bien no tenemos la misma imagen en la cabeza porque las experiencias de las personas no son las mismas, se entienden. Seguimos. Vamos a ir explicando uno por uno de manera más detallada. Vamos a comenzar por concepto. Lo que usualmente llamamos idea de las cosas son en realidad hechos de conciencia, como dije, cosas que hemos experimentado en nuestra vida. Si la experiencia no existió de ninguna manera, no vamos a poder entender la palabra. Con esto tiene que quedar claro que concepto no es lo mismo que nombre, nomenclatura, como las teorías anteriores. Saussure va a repetir a lo largo del curso que el lenguaje no es una lista de nomenclaturas, no es un conjunto de etiquetas utilizadas para designar cosas y distinguirlas de otras, ni una nominación para ideas que preexisten al lenguaje. Por eso el signo ahí dice no es igual. El concepto no es el nombre de las cosas, no es una nomenclatura, ni un conjunto de etiquetas utilizadas. Es decir, el signo árbol no es el nombre de una cosa, sino una noción que el individuo, en tanto ser social, tiene en su pensamiento. Por ejemplo, si vamos al diccionario vamos a encontrar planta de tronco leñoso con ramas y hojas. De manera análoga, el elemento sonoro que se relaciona en la mente del individuo con el concepto árbol no es solo el sonido de la palabra correctamente articulado, sino que es una huella en su conciencia que Saussure llamará imagen acústica. Y aquí vamos a la segunda palabra entonces. Como ya vimos, ambos son entidades psíquicas, están en las mentes de las personas. De hecho, cuando dos personas de diferentes culturas saben traducir el idioma del otro, igual a veces hay problemas porque, por ejemplo, hay lugares, vamos a suponer Arabia, donde la nieve es totalmente desconocida. Y hay lugares, supónganse Alaska, donde la arena es totalmente desconocida en cuanto a suelo, a clima y a todas esas cuestiones. Entonces, que un individuo de Alaska le diga a un individuo de Arabia que hay nevisca, por ahí tienen que explicar de qué se trata, porque el árabe solamente conoce la palabra nieve dentro del diccionario, no la ha vivido, salvo que haya ido a Alaska. Seguimos con la imagen acústica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sonido e imagen acústica? El sonido es una entidad física, una vibración transmitida en forma de ondas a través de un medio, como el aire, con una frecuencia capaz de ser percibida por el oído humano. Por su parte, la imagen acústica es una entidad psíquica, como dijimos, al igual que el concepto, con el cual está apareada, es decir, van siempre juntas, no se pueden separar. La imagen acústica es un elemento que existe en la mente del individuo, la representación que nuestros sentidos nos brindan de un sonido particular y no el sonido en sí. De hecho, si queremos profundizar más, hay imágenes en nuestra cabeza que nos producen escalofríos, otras que nos producen alegría, otras que nos producen diferentes sensaciones. Quiere decir que no son neutras, porque tienen que ver con nuestra experiencia, con nuestra vida, con nuestro pasado y con lo que suponemos que puede ser nuestro futuro. Entonces, completando el cuadro, elemento que existe en la mente del individuo, la representación que nuestros sentidos todos, hacen de un sonido particular y no el sonido en sí. No es igual, como en el caso del concepto, hay algo en lo que no es igual y se suele confundir a sonido, que es una entidad física, no psíquica.
El sonido es una vibración transmitida en forma de ondas a través de un medio, no es imagen acústica. Bien, ¿cuál es la diferencia entre concepto y nombre? Un concepto no es la denominación de una cosa, como dijimos, vamos completando el cuadro, sino que es una idea general acerca de algo formada en la psiquis humana por intervención de un sistema convencional. Pensar lo contrario significa admitir la existencia de elementos con significación previos a la existencia del lenguaje, que era lo que sostenía Platón. Para ir terminando este tutorial, esta primera parte, porque luego hay que explicar eso de significante y significado que vimos en diapositivas anteriores, y otras relaciones que se producen o explicaciones desde el signo lingüístico, la lingüística moderna y discusiones que se tenían en aquel momento con respecto a tratar de explicar esta nueva ciencia, vamos a cerrar con una conclusión. Tenemos entonces, y ya sabemos, que existe el signo lingüístico, que el signo lingüístico es igual al concepto, que es un hecho de conciencia, una concepción social que los individuos tienen de alguna cosa, sobre la imagen acústica, que es el elemento que existe en la mente del individuo, que representa y que mueve a todos nuestros sentidos por una cuestión de experiencias vividas. Y con esto damos finalizada esta primera parte. Recuerden que falta la segunda, que es tan importante como esta, donde vamos a tratar de terminar de entender todo lo que implica el sistema de la lengua. Resumiendo, hemos visto que este enfoque de Ferdinand de Saussure, la lingüística moderna, se conoce también como el estructuralismo o el paradigma saussuriano. Hemos visto lo que es el signo, lo que es significante y significado, lo que es concepto e imagen acústica. Lo que nos va a faltar, en el próximo video lo estaremos viendo, son algunos detalles que también son muy importantes porque, como dije al principio, las ideas de Saussure no fueron aceptadas de buenas a primeras y tuvo sus debates, sus discusiones con los que se conocían como los expertos del lenguaje, sobre todo se les llamaba de la gramática en aquella época, que discutían las implicancias que había conseguido explicar Saussure a través de un análisis muy meticuloso. Esos temas van a tener que ver con el carácter del signo, si es arbitrario o no, con la linealidad del significante, con sintagma y paradigma, con la identidad relacional que tiene el signo, como sabemos que una palabra es lo que dice ser y no otra. Y por último, vamos a terminar armando muy esquemáticamente, de manera muy sencilla, el sistema de la lengua, para comprenderlo y para entender y darse cuenta de una vez por todas la importancia que tiene dominar el lenguaje, la importancia que tiene sobre todo el lenguaje nativo y por qué muchas culturas, sobre todo las potencias, intentan invadir nuestra cultura con su lenguaje. Piénsenlo. Bien, si surgen algunas dudas, ya saben que tienen los comentarios aquí abajo, también que pueden inscribirse, o mejor dicho, suscribirse apretando el botón rojo que está abajo en la campanita y así serán notificados cada vez que se baje un nuevo video. Por último, si necesitan tener una base más fuerte para entender mejor este tema, que entiendo que es bastante complejo, cliquen en la pestaña que está aquí arriba y así tendrán una base un poco más fuerte para levantar las columnas y las vigas con las que nos permiten armar la estructura del lenguaje. Por lo pronto, nada más, solo me resta decir, sean felices, lean un libro y hasta pronto.